El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium, recogiendo toda la tradición y el magisterio anterior de la Iglesia, nos enseña que este campo del que habla el Señor, donde hay tanta necesidad de obreros, es el mundo. Y un mundo compuesto por todas sus realidades. Las realidades políticas, la realidad social, la realidad cultural, la realidad religiosa en todo el ámbito espiritual que lo cobija, la realidad humana. Cada situación que se vive, cada circunstancia, compone este campo del mundo. El mundo entendido en toda su integridad. A esto precisamente cree la Iglesia que se refiere el Señor cuando ve esta necesidad. Y de hecho las parábolas del Evangelio nos hacen ver esto, que este es el gran campo en donde Dios viene a trabajar como el gran obrero. Este es el campo, esta es la mies que el Señor viene a salvar y ayudar, como lo estamos viendo hoy en el Evangelio. Vino a un campo donde hay poseídos, donde hay enfermos de toda índole, donde hay gente desesperada, donde hay gente abatida, donde hay gente atribulada, donde hay gente probada, donde hay gente enferma, donde hay gente adolorida, donde hay gente sin esperanza, llena de desilusión, confundida. Este es el campo en el cual Dios viene a trabajar y esta es la realidad del mundo que compone el contexto en el que Jesús se encuentra. Y Jesús vio aquella multitud, los vio cansados y abatidos, vejados, como ovejas que no tienen pastor. Es muy importante que nosotros comprendamos esto para comprender nuestra realidad actual y cómo se encuentra este mundo en el que el Señor está trabajando de manera misteriosa, en donde el Señor está actuando de manera misteriosa y en donde el Señor quiere seguir trabajando y quiere seguir actuando. Frente a esto, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos da unas palabras y una lectura bastante realista de lo que vive el mundo. Los padres conciliares, en plena celebración del Concilio Vaticano II, llegaron a contemplar este mundo con la luz del Espíritu Santo
y la luz del Evangelio y pudieron describirlo de una manera objetiva, incluso más objetiva que lo que la están describiendo muchos hoy dentro de la iglesia. Porque la iglesia en esos momentos en el concilio contó con toda la luz del Espíritu Santo, la fuerza del Evangelio, para hacer una lectura adecuada y objetiva de cómo estaba el mundo hoy, de cómo está este campo en donde Dios quiere trabajar. En el numeral 4 dice la Gaudium et Spes que el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia. Y este periodo se caracteriza porque tiene cambios muy profundos y cambios acelerados, que progresivamente se están extendiendo al universo entero. Esto lo miraban los padres conciliares hace más de 50 años. Y al final dice, tan real es esto, tan verdadero es esto lo que está pasando, que ya se puede hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Y dice que estos cambios los está provocando el mismo hombre con su inteligencia y con su dinamismo creador. Y que estos cambios recaen luego sobre el mismo hombre. Cuando se inventó la bomba atómica, quienes llevaron a cabo este proyecto nunca se imaginaron lo devastador que iba a ser esto. De hecho, el científico que fue quien descubrió toda la fuerza de los átomos, creo que fue Newton, cuando lo llevan a crear la bomba atómica y la crea a punto de engaños, porque a él nunca le dijeron que iba a ser para destruir la humanidad, sino para un bien de la humanidad. Y cuando él la construyó y dio las fórmulas de la bomba atómica y se dio cuenta las intenciones nefastas que querían con esto, se arrepintió de haberles dado esta fórmula. Él descubrió esto con buenas intenciones, porque el descubrimiento del desarrollo atómico podría ayudar a la dignidad de la persona humana, podría brindar beneficios paliativos para medicinales para el hombre, de lo que Dios mismo había creado, toda esa fuerza atómica. Pero esto cayó en manos de corazones heridos, de corazones envenenados. ¿Y en qué se ha convertido esto hoy? La batalla que tiene el mundo hoy y el miedo y el pánico es que explote una guerra nuclear, y por eso la humanidad anda así abatida y vejada, porque es cierto, las potencias han desarrollado tanto armamento nuclear que con solo una o dos bombas de estas destruyen la tierra entera. Y esto no es mentira, es real, está comprobado. Los ensayos nucleares que han hecho varias naciones del mundo entero se lo han demostrado a la humanidad, y por eso la humanidad hoy tiembla, tiene miedo, tiene pánico ante el estallido de una tercera guerra mundial y de una guerra nuclear, porque desapareceríamos inmediatamente. Cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, en minutos los cuerpos humanos desaparecían y solo quedaban pequeños rastros de grasa de un cuerpo, de una vida humana en el piso. Y esto fue real, esto no es mentira. Fueron hechos reales. Y esto es lo que le preocupa a la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que tanto avance, tanto crecimiento, tanta capacidad intelectual del hombre no está teniendo control, porque el hombre se salió del control de Dios, ya no le obedece a Dios, ya Dios no es su criterio de conducta, ya Dios no es su criterio de ordenamiento, ya Dios no es el criterio que guía las pautas del ser humano. Hoy vemos algo muy hermoso, totalmente diferente en la palabra de Dios, en el testimonio de Jacob. ¿En dónde está el éxito de Jacob? En que se hizo dependiente solo de Dios. No se hizo dependiente de nadie más ni de sus riquezas.
ni del crecimiento que tenían sus ganados, su hacienda. No se hizo dependiente de su suegro Labán, de su hermano Esaú. Se hizo dependiente solamente de Dios y lucha constantemente por mantenerse en la presencia del Señor. Y le cuesta tanto esta lucha que hoy nos damos cuenta que termina herido, termina lastimado. Pero por eso Dios lo premia, porque le demuestra en medio de las pruebas que el único que orienta su vida, que el único que guía su vida, que el único que le marca las pautas de su vida es Dios. Y por eso el final de la vida de Jacob es una vida exitosa. Hoy es padre, patriarca de la fe de Israel, patriarca para nosotros los cristianos también, un testimonio ejemplar, en donde Dios bendijo a toda su descendencia y bendijo a todos sus hijos y a todos los que quedaron vinculados a él. Porque la clave está en no hacer lo que a uno le da la gana y lo que uno quiere y como uno quiere y a la manera que uno quiere, sino que la clave está en hacer lo que Dios quiere, a la manera que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. Ya vemos cuál fue el destino de Lucifer. Cuando quiso hacer lo que él quería, a la hora que él quería, como él quería y a la manera que él quería, se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo para perderse totalmente, para vivir lejos del amor de Dios, para vivir en la catástrofe más espantosa y la oscuridad más alta. Porque cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, nuestra vida termina en una desgracia. Vemos cómo es tan fuerte el éxito de Jacob que hasta Labán se termina convirtiendo. Y se da cuenta que el que tiene verdaderamente los beneficios de Dios es Jacob. Labán lo persiguió, Labán se aprovechaba de él, Labán lo explotaba, pero entre más explotaba y lo trataba injustamente, se daba cuenta que Dios bendecía más a Jacob. Entre más lo perseguía, Dios bendecía más a Jacob, porque Jacob no se hizo dependiente ni siquiera de Labán. Se hizo dependiente solo del Señor, porque Dios le había hecho una promesa: no tengas miedo, Jacob, que yo caminaré siempre contigo. Tú camina en mi presencia y yo seré fiel. Y él se fió de esa promesa del Señor. Es lo mismo que le pasa a Abraham, lo que le pasa a Isaac. Después Esaú, que persigue a su hermano a muerte, tanto que toda esta situación que vive Jacob es fruto de una persecución de su propia casa. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa ya en el vientre materno de que él, siendo el menor, era el que tenía la bendición de Dios. Y se lo dijo Dios a su mamá, a Rebeca: el mayor servirá al menor, porque así lo quiero yo. Pero el mayor se oponía a que las cosas fueran así. Y así sucedió, terminó primando la voluntad de Dios. De una manera misteriosa, un día Esaú vendió su primogenitura sin darse cuenta a Jacob. Sin darse cuenta, un día de manera misteriosa, su mamá, que había recibido la promesa de Dios y había recibido la verdad de Dios sobre lo que pasaría sobre Jacob, ella, asumiendo los peligros que esto significaba, hizo que su papá Isaac bendiciera a Jacob. Y así fue como primó la voluntad de Dios en Jacob, porque así lo había elegido Dios, así lo había querido Dios. Y cuando Dios quiere algo y el ser humano se presta para ello, no hay nada que lo detenga, ni siquiera el diablo, ni siquiera las pericias humanas. Y al final, ¿qué pasó con Esaú? Quien perseguía a muerte a su propio hermano, termina convirtiéndose hacia su hermano. De hecho, esta lucha que tiene Jacob se da en un momento en el que Dios le quiere demostrar lo que él va a hacer con Esaú. Porque Jacob triunfa luchando toda la noche y va con miedo al encuentro de su hermano, porque él tiene miedo de que su hermano lo asesine. Pero ahí se arriesga,
porque hay una fuerza misteriosa que es la promesa de Dios que lo está mandando nuevamente hacia su tierra. ¿Y qué pasa cuando estos dos se encuentran? El hermano que lo perseguía a muerte termina cogiéndolo lleno de abrazos y de besos. Y se termina convirtiendo a Jacob. Y termina orientando su vida según los criterios de Jacob. Y así se cumple lo que Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Y el mismo Esaú termina aceptando que sobre Jacob hay una elección sobrenatural de Dios y que no hay nada ni nadie que pueda impedir que ese designio se lleve a cabo, se realice. Hoy el Señor dice que roguemos al dueño de la mies por una sola cosa, porque el designio que Dios Padre tiene sobre cada uno de nosotros, si nosotros tomamos la misma actitud de Jacob, no hay nada que lo pueda impedir. Dios nos quiere llevar como hijos suyos a su casa. Nos quiere tener en su casa. Desde que nos creó, desde el mismo momento en que nos pensó, desde ese momento nos quiere para la gloria eterna, para vivir en la plenitud de su amor, en la plenitud de su gloria. Es que Él nos creó como seres humanos para ser partícipes de su plenitud. Que es que, Padre, yo nací fruto de un abuso sexual, es que mi papá y mi mamá se unieron sin quererme, sin desearme. No importa. Es que ni eso pudo impedir el designio de Dios sobre ti, porque si ellos no te quisieron, si tú viniste fruto del pecado de un abuso sexual, humanamente hablando, eso no interrumpió el deseo que Dios tuvo de que tú existieras, y Él fue el que te creó. A ti no te creó el pecado de ese papá o de esa mamá, a ti no te creó su relación desordenada, te creó Dios. Y por eso nada ni nadie puede detener que se realice en nosotros el designio y el plan de Dios. Y por eso tiene que bastar ya de nosotros seguir excusándonos y seguir sacando excusas para no vivir en este proyecto del amor de Dios. Dios nos quiere a todos sanos. Y si hoy no nos sanamos es porque no queremos. Porque Dios tiene la medicina de la curación total para todos. Y esta súplica de rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, es que el Señor está pidiendo predicadores verdaderos, que nos lleven a la fuente de la curación, a la fuente de la medicina que es Dios. Lastimosamente hoy quienes predican en la iglesia, muchos, no están llevando las almas al Señor. No nos están conduciendo a la verdadera fuente de la vida que es Dios. Y nos entretienen con métodos, con una cantidad de cosas, nos manipulan. Y es a Dios a quien tenemos que llegar, como lo hizo Jacob. Nosotros no tenemos que terminar en ningún otro lado, dependiendo de nadie, como Jacob tampoco se hizo dependiente de su suegro Labán. Un día prefirió huir porque la actitud de su suegro lo esclavizaba y no lo dejaba volar hacia Dios. Y hay métodos hoy dentro de la iglesia, incluso impartidas por mismos sacerdotes, que hacen de falsos profetas y maestros que no conducen la gente al Señor. La iglesia es una madre fecunda que nos está dando la vida, nos está dando a Cristo mismo en los sacramentos. Y la humanidad está en un peligro muy grande. La iglesia también se encuentra ante una amenaza muy grande. Y si no nos conducimos rápidamente al dueño de la mies, que es Dios, vamos a perecer. Quien hoy no se ha determinado por Dios y no tiene claro en su conciencia que el único que le puede ayudar, que lo puede sanar, que lo puede liberar, que lo puede sacar de cualquier frustración en la que se encuentra, es el Señor, está muy mal. Y va a perecer. No porque uno lo determine así, sino porque la operación matemática es exacta. Que no se acoja a las manos del Señor,
quien no llegue al dueño de la mies y ruegue al dueño de la mies, no va a poder encontrar esta curación. Y esto nos lo demuestra hoy la Sagrada Escritura. El triunfo de Jacob está en que lucha con Dios. ¿Y por qué lucha con Dios? Porque sabe que el único que lo puede bendecir es Dios. No se va a suplicarle a Labán, no se va a hacer pactos con Esaú, no se va a hacer pactos con nadie. Y el diablo se está aprovechando mucho de la gente. Porque cuando el diablo ve a un cristiano que no está determinado por el reino de los cielos, que no está determinado por la vida eterna, que no está determinado por la salvación y que está dispuesto a apostar lo que sea por la vida eterna, ¿saben qué hace Satanás con una persona así? La manipula como quiere. Le mete miedo, la amenaza y la maneja como un títere. Pero cuando Satanás ve a una persona determinada por la salvación, determinada por el cielo, determinada por la vida eterna, él ya sabe que lo tiene perdido y tiembla, le da pavor, porque sabe que un ser humano determinado por Dios ya es un triunfo, una victoria donde él ya no puede hacer nada. Y no solamente no puede hacer nada, sino que un solo ser humano convencido de esto, Satanás sabe que puede arrastrar a muchos tras de sí y le roba muchas almas. ¿Saben cuál es la debilidad tan grande en la iglesia? Que no tenemos sacerdotes convencidos del amor de Dios, que no tenemos consagrados convencidos del amor de Dios, que no tenemos bautizados convencidos del amor de Dios. Una vez me decía alguien, padre, ¿sabes cuál es tu problema? Y ese es un problema muy serio que tú tienes que solucionar, porque lo miraba como un defecto. Y me decía que tú eres muy convencido queriendo convencer. Y yo dije, yo todavía ojalá lo llegara a ser. Estoy luchando todos los días para llegar a ser un convencido. Y por eso no pudimos compaginar. Es que nosotros no puede haber ningún otro convencimiento más que la fuerza del amor de Dios. Y estamos enfermos porque nosotros no creemos que el amor de Dios es suficiente para sanar todas nuestras heridas. Y seguimos mal, y seguimos esclavos del pecado, y seguimos esclavos del mundo porque no le creemos al amor de Dios. Yo he visto gente convencida del amor de Dios que no se dejan manipular de nada ni de nadie. Ni siquiera el Satanás, cuando viene y los tienta, les puede hacer nada, porque les pone miles de tentaciones de frente y ellos se ríen. Santa Laura Montoya, nuestra santa, cómo la provocaba el diablo con la debilidad de los otros, incluso de mismos sacerdotes y consagrados, y le decía, Señor, no me quites estas pruebas, auméntamelas, porque las disfruto y me las gozo. Cuando alguien vive de la fuerza del amor de Dios, no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte, ni siquiera a enfermarse, a nada. Al contrario, ven la posibilidad de la enfermedad y la muerte un regalo y una oportunidad más grande para llegar a la eternidad. El salmista dice que aunque pierda a su madre o a su padre, no tiene miedo. Y a veces nosotros tenemos miedo de perder esos seres queridos, como tan cercanos y vinculantes a nosotros como un papá y una mamá. ¿Por qué tenemos miedo? Porque todavía no vivimos del amor del Padre. Es que papá y mamá son falibles, ellos vinieron de Dios, ellos no son Dios. Su paternidad y su maternidad, por muy hermosa que es, vino de Dios. Y si así de hermosa es la paternidad y la maternidad, ¿cómo será la fuente? ¿Cómo será la fuente? Un papá y una mamá no tienen miedo de perder a sus hijos de este mundo, que se mueran, y entregárselos al Señor. Padre, es que los amo mucho y mis hijos son un regalo de Dios muy grande. Si así te gozas con tus hijos, ¿cómo será la fuente que te los dio? ¿Qué es Dios? A nosotros no nos podemos apegar a nada ni a nadie.
Yo a veces pienso en el ministerio sacerdotal y mi director espiritual me dice: mijito, te pueden quitar el ejercicio del ministerio si sigues hablando así. Igual no importa, asume ese riesgo, me dice. Y es que lo han intentado hacer, ¿sí? Y yo digo, si así de bello es el ejercicio del ministerio que Dios me permite vivir, ¿cómo será la fuente cuando yo la vea cara a cara? Entonces, ¿qué necesidad tengo de apegarme a un ejercicio del ministerio sacerdotal si en la vida eterna lo voy a tener para siempre? Para siempre. Es que Dios nos está invitando a despertar con la fuerza de su amor. Y ya basta que nosotros nos dejemos manipular por Satanás. Porque Satanás nos amenaza con quitarnos todo lo temporal y Dios también quiere quitárnoslo. Simplemente que Dios nos quiere quitar lo temporal para transformarlo. A Job le quitó todo. ¿Y cómo se lo devolvió al final? Multiplicado. Satanás nos quita y nos amenaza con quitarnos para destruirnos. Dios nos pide, Dios incluso ni nos quita, nos pide. Y nosotros no queremos entregar. Y nos pide para transformar. Pero a nosotros nos da miedo. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo una crisis de fe tan alta, sin experiencia del amor de Dios. Cuando alguien experimenta la fuerza del amor de Dios, no tiene miedo a nada. Y es lo que Dios quiere hacer, quitarnos los miedos. ¿Qué es que el presidente va a destruir el país y nos va a estropear todo? Ojalá lo haga rápido, mejor, para que Dios pueda transformar todo esto y nos pueda regalar una Colombia mejor, como Él quiere, no a la medida humana. Ya bastante tiempo nos ha dado oportunidades para que nosotros tengamos una Colombia a nuestra manera. ¿Y cómo la tenemos? Pero el corazón de Jesús nos está poniendo a prueba. Dejen que yo intervenga para que vean cómo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero es que no creemos en la omnipotencia de Dios. Es una crisis de fe muy alta que estamos viviendo. Miren, en la vida sacerdotal, qué pecado. Hay pobres sacerdotes. A mí me da compasión de ellos. Viven con la ilusión de que la iglesia baje un poquito las exigencias. Y no es la iglesia, es la palabra de Dios frente a la dimensión sexual y afectiva, frente al celibato y la virginidad consagrada. Y su esperanza es que se permitan otras cosas, que los sacerdotes puedan casarse, tener mujer, puedan tener compromisos afectivos y sexuales. ¿Eso quién lo desea? Quien ya perdió la esperanza cristiana, quien ya vive en una crisis de fe. Hay consagrados que tienen la ilusión puesta en que los dejen de perseguir. ¿Ustedes creen que eso puede desearlo una persona de fe? Si la bienaventuranza dice: felices ustedes cuando los persigan por causa mía, felices, alégrense, porque grande será su recompensa en el reino de los cielos. Hoy hay bautizados que trabajan para que no los persigan. ¿Ustedes creen que eso es cristiano? Eso no es de fe. Eso es demasiado trivial, humano. Hay cristianos que les da miedo dar testimonio del Señor para no meterse en problemas. No, es que padre, hay que ser prudentes. No es que sin prudencia no llegamos al cielo. Ojalá leyeran a San Gregorio de Niza. De Niza o Nacianceno, bueno, uno de esos dos. Cuando habla a los pastores y dice: hay de aquellos pastores que, orientados por la falsa prudencia, dejan de hablar cuando tienen que hablar y hablan cuando no tienen que hablar, y lo que no tienen que hablar. El mismo San Gregorio dice que en la viña del Señor no hay escasez de obreros. Miren, para el Concilio Vaticano II teníamos menos obispos que los que hoy. Cuantitativamente eran la mitad. Hoy hay más obispos en el mundo que en la época del Concilio Vaticano II. Hoy no hay escasez de sacerdotes. Eso no es cierto. Nuestra diócesis, por ejemplo, tiene, creo que, más de 480 sacerdotes. No caben todos en las parroquias. Hay diócesis en Colombia que tienen más de 800 y 900 sacerdotes, arquidiócesis.
De hecho, aquí a la diócesis de San Juan de Arreglo le dicen el pequeño Vaticano, porque yo recuerdo cuando colaboraba en uno de los comités de la vida consagrada, eran más de 60 casas de comunidades religiosas y más de 120 comunidades religiosas en la diócesis. ¿Ustedes creen que eso es ausencia de obreros? Muchos obreros. Pero dice San Gregorio, esto por poner un ejemplo, porque hoy no hay escasez de sacerdotes. Hay muchos sacerdotes, pero dice San Gregorio de Niza, en la viña del Señor hay muchos obreros, pero pocos que trabajen por ella. Porque a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses y no en el campo del Señor. Y por eso hay gente desilusionada, sacerdotes que viven desanimados, porque le perdieron el sentido a su vocación. Hay comunidades que se han encerrado en sí mismas y creen que Dios los llamó para ellos mismos. No, Dios nos llamó para un campo más grande, para el mundo, para entregarnos por el mundo, por las almas. Pero ¿cómo el enemigo es de astuto que nos va encerrando en cuadritos pequeños y nos encerramos ahí y solamente vivimos en nuestros munditos de 5, 10 o 15 y se nos olvida que el Señor está llamándonos a una mies más grande? Más grande. Yo a veces digo, yo iba a predicar a Italia y digo, Dios mío, aquí no, yo llego allá y digo, aquí no faltan sacerdotes, hay muchos. Uno va a Roma y ve sacerdotes por todo lado, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Es que hay ausencia del Señor, hasta en el corazón de los consagrados. Hay ausencia de su amor. Cuando el amor de Dios no es el que nos mueve, la vida se muere. Cuando nuestros intereses no es el cielo, no es la vida eterna, no es la salvación nuestra y de nuestros hermanos, nos vamos encerrando en proyectos muy pobres, muy pobres. Pidámosle al Señor, roguemos hoy al dueño de la mies, que ayude esta mies y sintámonos parte de esta mies enferma, de esta o que el Señor nos sane. Si uno no tiene su corazón sano, ¿cómo va a ir a ayudar a sanar a los otros? ¿Cómo? Es una urgencia que tiene el Señor de sanarnos primero. Antes de pedir el ruego para obreros, primero el Señor viene a sanar a la multitud. Y a veces nosotros caemos en ese peligro de ir a ayudar a la gente y enfermos. Dígame, en un enfermo, ¿qué puede hacer con otros enfermos? Una persona que tiene gangrena en el pie, ¿cómo va a ayudar a otros enfermos? Va a ser limitada su ayuda. Y tarde que temprano se terminará cansando y no ayudará a nadie. Hoy hay gente que quiere trabajar y hacer, pero están enfermos. No han sanado su corazón, no han sanado sus traumas y sus heridas, no se han dejado tocar por el Señor. Y si nosotros nos dejamos sanar primero, ¿qué vamos a hacer con los demás? Vamos a hacerles un daño peor. Imagínense una persona que tiene resentimientos diciéndole a otra, perdone, usted tiene que perdonar. Y ella llena de su corazón de resentimientos. Tarde que temprano a quien le está dando ese consejo, dice, y me dijo que perdonara y yo haciendo el esfuerzo y ni siquiera, vea yo, sus actitudes son las propias de un corazón envenenado. ¿Yo qué le voy a creer? Eso no es cierto. Y a veces somos muy buenos para dar y orientar la vida de los demás, y la nuestra, ¿cómo está? No hemos solucionado todavía traumas que tenemos con los demás y queremos ir a solucionarle los traumas a los demás. Hoy este evangelio nos llama primero a dejarnos tocar por el Señor. Este hombre estaba mudo y endemoniado. Para que terminara en sano juicio, el Señor tuvo que sanarlo. Permitámosle al Señor que venga y nos quite todos esos demonios que nos confunden, que nos tienen tan ciegos. Dios nos quiere sanar con su amor. Y Él siente compasión de cada uno de nosotros.
Imagínense una persona que vive cayendo en el vicio de la mentira, diciéndole a otra que viva en la verdad. Imagínense eso. A ese nivel estamos hoy dentro de la iglesia. Y estamos hablando de evangelización, de misión, pero todavía no hemos dejado que obre la misión en nosotros del Señor. La gracia de su Espíritu Santo. Y por eso muchos que se dedican a trabajar en la viña del Señor, ¿saben cómo terminan? Frustrados, fracasados, cansados, sin ganas, porque se detuvieron tanto en ayudar a los demás y no se preocuparon de dejarse sanar primero por el Señor. Es que el médico divino vino primero por nosotros. Y si uno no se deja sanar primero por el Señor, ¿cómo va a ir a ayudar? Por eso hoy en la viña del Señor hay muchos obreros, pero muchos de nosotros los obreros estamos todavía enfermos. Todavía no logramos encontrar el amor del Señor. Hay obispos que no logran entrar en esta dimensión de la experiencia del amor del Señor. Sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Si entráramos en esa dimensión primero, como Jesús, saldríamos a todos los poblados a hacer testimonio de lo que es el amor del Señor y de la ilusión tan grande que da el Señor a todo el que se quiere dejar sanar por Él, porque es un Dios para todos. Dios nos quiere sanar. Hoy, ¿cómo nos mira el Señor en esta Eucaristía? Él está presente aquí. Nos mira como ovejas que no tienen pastor. Y a lo mejor muchos de nosotros cansados y abatidos y hasta desilusionados. Y aquí está la mejor medicina para ese cansancio, para esa desilusión, para esa tristeza. Creámosle al Señor. Creámosle en la Eucaristía. Vino por nosotros. Y por eso nos da el remedio saludable, para que después seamos creíbles. La gente creerá cuando vea en nosotros actuar esa gracia santificante del Señor. Dios nos quiere sanos a todos. Y nos trajo la medicina para que todos estemos totalmente sanos. No tengamos miedo al Señor. Y dejémonos tocar por su gracia. Es verdad que la mies es abundante, las enfermedades cada vez más aumentan. Este mundo está cada vez más desequilibrado. Pero el amor del Señor es mucho más grande y poderoso que todos esos desequilibrios. No nos dejemos entretener, tenemos la Eucaristía, tenemos la palabra del Señor, tenemos a la Virgen. No hay que andar por ahí buscando en otro lado. Aquí está toda la fuente de curación para nosotros en los sacramentos. Busquemos al Señor conscientes de que aquí está la medicina que nos libera de todo. Y no tengamos miedo a las manipulaciones humanas. Cuando nosotros hemos detectado al Señor, que se caiga todo lo que sea. ¿Sí? Que se caiga todo lo que sea. Alguien me decía, padre, es que usted a veces me saca la rabia, así me dijo, me dicen las personas, porque usted no contesta al celular. Y le dije, tan bueno que te molestas por eso, porque yo no soy el que te tengo que contestar, es Jesús. Y tú no me tienes que buscar a mí, sino al Señor. Entonces cogió a las risas y me dijo, sí, ya entendí. Le dijo, ojalá lo entiendas muy bien, que el único que te puede consolar el corazón es Jesús, no el Padre Omar. Y el mismo que me consuela a mí te quiere consolar a ti. Eso me pasa cada ratico, no crean que yo digo por decir que alguien, eso me lo dicen, ¿sí? Y hay gente que hasta se hiere por eso. Yo digo, bendito, esas heridas los van a llevar tarde que temprano a reconocer que el único que no tiene limitaciones es el Señor. Yo sí, yo el Padre Omar tengo muchas, gracias a Dios. Tengo limitaciones de tiempo, gracias a Dios. Y mejor que la gente se desilusione conmigo para que se ilusione con el único que no tiene limitaciones, que es el Señor. Con el único que se tienen que ilusionar. A mí eso no me afecta, antes me alegra, ¿sí? Digo, entre más rápido se desilusionen de mí, más fácil se ilusionarán con el Señor. Es que
Es con el único que nosotros tenemos que ilusionarnos. Y ya, no es como Jacob, su única ilusión es Dios, no más. Que la Virgen Santísima, ella que vivió solamente del Señor, nos ayude a vivir solamente del amor del Señor y busquemos con toda nuestra fuerza el amor del Señor, que Dios se deja encontrar de aquel que lo está buscando con sincero corazón. Es el testimonio del Salmo 16 hoy. No dejemos de buscar el amor del Señor con todas nuestras fuerzas, que nos lo vamos a encontrar.